Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para mí es un gusto, un placer poder estar con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Este, Vamos a hacer una demostración con la cerámica Style. Es una gran cerámica que estamos teniendo grandes resultados y vamos a hacer una manera sencilla, rápida y sobre todo repetible de lo que hacemos en el día a día. Este, Vamos a poner algunos stains, vamos a poner algunos colores y espero que les guste, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy conmigo y gracias Andrés H. Arce por la invitación que me extendieron y pues vamos a empezar. Ok, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, como les decía, vamos a hacer una coronita, vamos a hacer un central y lo vamos a hacer de una manera sencilla. Una de las ventajas que yo veo con la cerámica Style hoy en día es que en un grosor muy pequeño podemos lograr que desaparezca totalmente el núcleo. Esta es una cerámica para montarse sobre metal. Entonces aquí, por fines didácticos, ya tenemos opacada nuestra corona, sobre todo por temas de tiempo. Tengo ya preparados varios pasos, pero vamos a ir poco a poco llevándola de la mano. Entonces, comenzamos con dentina opaca. La dentina opaca, tienen que pensar que es nuestra amiga. La dentina opaca tiene varias funciones. Una de ellas es obviamente tratar de bloquear lo más rápido posible en grosores pequeños, lo que es nuestro núcleo. También nos ayuda muchísimo a dar fluorescencia y nos va a dar profundidad. Entonces, lo primero que vamos a colocar es la dentina opaca. Siempre comienzo por la parte cervical. Vamos dando volumen en donde lo necesito y no necesito ocupar un grosor extremadamente grande. Recuerden que vamos a tener que poner después dentina, tenemos que poner efectos, tenemos que poner incisales para poder lograr una corona que se vea muy natural. Controlamos la humedad. El control de la humedad es fundamental para poder evitar que nuestra corona contraiga demasiado. A más agua, más contracción y más tiempo de secado en el horno va a necesitar. Si nosotros metemos nuestra corona demasiado húmeda y demasiado rápido al horno, lo que vamos a provocar son burbujas. Y esto es muy lógico. Si nosotros tenemos agua y la calentamos muy rápido, empieza a hervir. Y si empieza a hervir, el problema es que empezamos a tener burbujas. Y las burbujas es el enemigo número uno de la cerámica, porque perdemos la translucidez y perdemos mucho del color. ¿De dónde sale esto? De la cerveza. Porque la cerveza es amarilla y la burbuja es blanca. Y es por el aire. Al tener aire dentro, tenemos menos grosor de el líquido y entonces perdemos el color, lo que hace que se vea blanco. Entonces, si yo uso demasiada agua y a la hora de entrar al horno hago que cierre demasiado rápido, el problema que vamos a tener son pequeñas burbujas, micro burbujas, que van a hacer que cambie el color y la translucidez de mi cerámica. El hecho que entre el vacío no necesariamente significa que va a deshacer todas esas burbujas. Va a deshacer algunas, pero no todas. Entonces, por eso es mucho mejor poder controlar la humedad de mi cerámica. Hay diferentes líquidos que podemos utilizar. Si están usando líquido, recuerden que vamos a necesitar más tiempo de secado de horno o más tiempo de cierre de mi horno. Vamos a colocar, a mí me gusta hacer mi borde irregular con la dentina opaca desde un principio. Y con esto vamos a empezar a hacer los esbozos de mis mamelones. Ahora recuerden que los mamelones todos tienen formas irregulares, unos son más altos, otros son más bajos. Y tengo que fabricar esto desde un principio. Si no tienen tanta habilidad
para poder estar montando su cerámica con agua, pueden utilizar diferentes líquidos. A mí en especial me gusta usar agua, prefiero. Pero si tuviera que utilizar algún líquido, les recomiendo el Premium de Ivoclar. Ese me da muy buena viscosidad. Ese lo llego a usar cuando necesito más tiempo de trabajo. Es decir, voy a montar una arcada completa, necesito más tiempo para poder trabajar, para que no se vaya secando mi cerámica. Pero también si se seca demasiado y yo empiezo a agregar agua, voy a meter aire, cosa que también se traduce en burbujas. Entonces, por eso es que necesitamos tener el tiempo suficiente para poder trabajar. Ni demasiado seco, ni demasiado húmedo. A la hora de estructurar mis coronas, donde más tiempo dedico es en mi dentina opaca y mi dentina. El resultado estético que yo pueda lograr es mucho mejor si tengo una buena estructura tanto en mi dentina como en mis efectos. La parte del esmalte no me preocupa mucho, porque si tengo mi dentina colocada adecuadamente, entonces voy a tener más grosor, menos grosor, y voy a empezar a tener diferentes efectos visuales. Es decir, si yo tengo más dentina opaca, a la hora de que entre la luz, se va a reflejar más opaco. En cambio, si tengo menos dentina opaca y más translúcido, entonces voy a tener más profundidad y voy a tener mucho más translucidez. Entonces, muchos de los efectos visuales que quiero lograr los logro en base a cómo acomodamos esta dentina opaca y mi dentina. Entonces, por eso es que la hago irregular, no solamente vertical, sino también horizontal. Voy a tratar de tener efectos tanto así como así, en base a cómo voy poniendo mi dentina opaca. De todas maneras, al finalizar la demostración, voy a estar con ustedes para poder estar contestando las dudas que vayan teniendo. Entonces, si quieren, vayan apuntándolas y en cuanto termine, con muchísimo gusto puedo contestar sus dudas. Más o menos una cosa así. Ahora, vamos a colocar los efectos en todo el borde incisal. ¿Por qué los pongo ahora? Dos razones. Primero, si nosotros le quitamos el esmalte a los dientes, vamos a poder ver que todos esos efectos translúcidos se encuentran al fondo, no son superficiales, están en el fondo. Eso uno. Y segundo, si yo los coloco en el fondo, me da la oportunidad de poder controlar qué tanto se van a ver o qué tan poco se van a ver. Cuando empezaba yo a trabajar, me costaba muchísimo trabajo ir poniendo efectos y, por ejemplo, el efecto translúcido terminaba siendo transparente y no necesitaba que fuera transparente, o los colocaba y después no los veía. El ponerlos en el fondo tenemos la ventaja, primero, que tenemos bordes libres para toda la parte translúcida o transparente que quiero lograr. Y después, si se ven demasiado evidentes, tengo la oportunidad que con mis esmaltes puedo bloquearlo o lo puedo hacer más evidente. Todo dependiendo de lo que quiero lograr en cada caso. Entonces, en este momento vamos a colocar, vamos a poner transparente azul, que puede ser en mesial, en distal, en donde ustedes lo quieran. Si no tienen la oportunidad de ver al paciente, entonces esta es una manera muy sencilla, muy estándar de tener una corona bonita y que se vea con mucho trabajo, que vamos a ir colocando poco a poco, aunque la verdad es que es muy sencillo hacerlo. Cuando yo tengo armada mi loseta, generalmente toda está armada de la misma manera. Lo único que voy cambiando son las dentinas opacas y las dentinas. Todo lo demás está en el mismo lugar, entonces se vuelve muy rápido poder trabajar. Entonces colocamos transparente azul, en este caso lo vamos a poner en mesial, y mi borde incisal siempre es aproximadamente un 20-25% más largo que el diente que quiero lograr.
Esto es porque vamos a tener una contracción que dependiendo del manejo de humedad que tengamos podemos ir desde un 15% hasta un 25% de contracción. Si lo trabajamos adecuadamente, esta cerámica tiene más o menos entre un 15 y un 20 máximo de contracción. Pero a mí me gusta excederme un poco. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener más translúcido y poderlo recortar al tamaño a quedarme corto y después tener que agregarlo. Entonces, por eso mejor lo hago de esta manera. Lo vamos colocando alrededor de nuestro mamelón y difuminamos. No se va a quedar como un escalón. Vamos a tratar de integrar una capa con otra. Ahora vamos a utilizar incisal especial Yellow. A mí me gusta mucho utilizar el Yellow en borde incisal entre los mamelones, sobre todo cuando es un paciente que empiezan a ser más grandes. Y más grandes estamos hablando a partir de los 40, 45 años. Normalmente siempre tenemos ahí un reflejo amarillo, un reflejo ámbar, que es el reflejo de mi dentina de reconstrucción, es decir, la cámara pulpar de todos los dientes conforme vamos creciendo o vamos teniendo más edad, va disminuyendo, entonces se va creando una dentina de reparación que es muy intensa en un color naranja, entonces generalmente se traduce en un reflejo naranja amarillo, entonces por eso colocamos el esmalte incisal amarillo. Ahorita lo que me preocupa nada más es ir colocando todo justo en el lugar donde lo voy a necesitar. Como les decía, para mí es mucho más importante poner justo en el lugar, en forma y en grosor mi dentina opaca y mi dentina junto con mis efectos que el esmalte. Porque el esmalte yo puedo cortar y puedo seguir dando forma, pero mi dentina ya no la puedo modificar. Entonces, si la dejé demasiado expuesta, a la hora de que yo esté dando forma, voy a llegar a la dentina y voy a quitar todo mi esmalte y no se va a ver esa profundidad que necesitamos. Y si quedé demasiado dentro y después pongo demasiado esmalte, no voy a poder tener los efectos de color y profundidad adecuados. Entonces, por eso aquí es justo donde me tomo mi tiempo. Después vamos a utilizar un poco de transparente neutral. No se preocupen si tenemos un borde incisal demasiado transparente o demasiado translúcido. Eso lo podemos corregir. Lo que no puedo hacer es dar translucidez o transparencia donde ya no la tengo. Es decir, si yo mi dentina opaca no la coloqué adecuadamente y estoy invadiendo una zona donde quiero que se vea translúcido o transparente, no importa lo que haga después, no hay manera de lograrlo. En cambio, si está transparente o translúcido, tengo manera de bloquearlo. Entonces, por eso no me preocupa excederme un poco en los transparentes. Y vamos recreando el borde incisal como lo necesito. Siempre difumino perfectamente bien. Ok, ahora vamos a colocar la dentina. Ya pusimos dentina opaca. Comenzamos nuevamente desde la parte cervical y vamos colocando la dentina. Si yo quiero tener profundidad en mi corona y que no se vea plana, tengo que utilizar todas mis capas. La translucidez que estuve buscando desde un principio. Entonces colocamos la dentina
y solamente alargo ligeramente para poder tener un borde incisal con diferentes capas con muy poco trabajo. Es decir, ya tengo mi dentina opaca que viene irregular, tanto vertical como horizontal. Entonces eso me va a dar diferente profundidad. Después vamos a poner transparentes. Y después de esto, que obviamente los transparentes también van en diferentes grosores. Y después vamos a poner la dentina también de una manera irregular. Entonces voy a tener un borde incisal con mucha irregularidad y que se va a ver sumamente natural y bonito. Difuminamos lo mismo. No quiero que se vea justamente como hasta aquí termina uno y aquí empieza el otro. Todo tiene que ser orgánico, tiene que verse que continúan. Y podemos hacerlo tan irregular o tan poco irregular como ustedes quieran. Eso ya depende de cada quien. Siempre que tomaba yo un curso, sobre todo cuando recién empecé en esto, hace ya muchos años, iba yo al curso y llegaba al laboratorio y decía, voy a hacer la corona como me enseña, como vi en el curso, como la hizo Agus, como la hizo Kataoka, como la hizo Oliver Briggs. Y resulta que me frustraba porque el único que puede hacer una corona como Agus es Agus, el único que puede hacer una corona como Kataoka es Kataoka. Entonces, lo que hacemos es, de todas las técnicas que vemos, es tomar ese detalle, ese pequeño tip que creo que puedo incorporarlo a mi manera de trabajar y en base a eso generar mi propio estilo. Una vez que hacemos, que ya colocamos la dentina, aliso todo perfectamente bien y vamos a la parte palatina donde colocamos dentina oclusal naranja en la parte del cíngulo. Y colocamos dentina opaca en una capa delgada. No quiero invadir demasiado. En la parte lingual normalmente nunca tenemos espacio. Entonces lo que no quiero es rellenar con demasiadas cosas que después me van a crear un problema a la hora de hacer la oclusión o hacer la anatomía lingual. La anatomía lingual es tan importante como la vestibular. La manera en la que podemos hacer que nuestra corona sea resistente a muchas fracturas tiene que ver con la forma de la cara palatina que demos. Entonces, por el momento, lo único que quiero es cubrir mi metal. Entonces, una capa muy fina, prácticamente sin forma. Cierro bien mis áreas de contacto desde ahorita para poder hacer que cuando salga de cocción prácticamente no la tenga que tocar. Entonces cerramos, recuerden que va a haber una contracción. Entonces vamos a compensar un poco esta área de contacto, pero ya lo vamos a hacer con una dentina. Entonces eso nos va a ayudar a empezar a tener también translucidez en esa zona. No quiero que sea un área interproximal totalmente opaca, porque entonces no se ve natural. Secamos un poco. Sacamos la corona. Ok. Arreglamos un poquito la forma. Área interproximal. Tomamos dentina oclusal naranja. Me gusta ponerlo en la parte interproximal. No porque en el diente natural sea naranja. Lo que estoy tratando de hacer aquí es buscar un contraste para poder lograr que mi corona se vea individual. Si yo quiero que mi corona se vea individual, es en base a diferentes tonos. Es decir, si yo veo una profundidad que es más oscuro y después mi esmalte que es más blanco, va a lograr una individualidad. Entonces, en lugar de que se vea una corona totalmente plana, o sobre todo, por ejemplo, si voy a hacer los 6 anteriores que no se vean totalmente planos y quiero que se vean individuales, lo logro con esos contrastes.
naranja. Vamos ajustando nuestros márgenes que queden bien cubiertos de una manera delgada, fina, para evitar que después tengamos un sobrecontorno o tenga que estar tallando mis márgenes. Yo la verdad es que soy muy torpe en eso. Cuando tengo que tallar la parte en metal porcelana y que estoy muy cerca del margen, casi siempre llego al metal. Y lo odio porque arreglar eso cuesta muchísimo trabajo y tiempo sobre todo. Estos detallitos es lo que hacen la gran diferencia. Prefiero tomarme aquí 5 minutos más y tratar de ajustar, tratar de arreglar todos estos detalles adecuadamente y no meterlo al horno porque tengo prisa, porque se tiene que ir el caso, y cuando sale tener que reparar esos pequeños detalles, porque entonces en lugar de que sean 5 minutos aquí, es 10 minutos que tengo que estar tallando mi corona y después otros 20, 30 minutos en la cocción. Entonces secamos perfectamente bien. Podemos utilizar un pañuelo desechable o podemos utilizar también un secador de pelo, funciona también muy bien. Utilizo un pincel muy muy suave y aliso toda la superficie. Ok, ahí está. Y así se va al horno. Lo colocamos. Este es una cerámica de baja fusión, entrará a 790 grados. Ahí está. Ok. Una vez que sale, vamos a utilizar una técnica que se llama de maquillaje interno. Me gusta mucho hacerla, la hago en absolutamente todos mis casos. Y la idea de esto es justamente controlar el color, los efectos, pequeñas fracturitas, todas estas cosas que luego es demasiado complicado hacerlos con masas, entonces lo hacemos con maquillaje. Una vez que sale mi corona, entonces lo que hacemos es alisar toda la superficie. Esto es importante. Necesito trabajar en una superficie bien lisa, bien limpia, para poder, acá está, para que a la hora de maquillar no se vaya a encharcar el color. Si yo quiero colocar por ejemplo, quiero ajustar el tono, vamos a usar un shade, que el shade es lo que nos va a dar el color A, B, C o D, o 100, 200, 300, 400, 500, dependiendo del sistema en el que estén ustedes trabajando, o si son, si usas el 3D Master, o sea, para poder igualar a la guía de color. Entonces siempre alisamos toda la superficie con una fresa de diamante. Alisamos. No tienen que ser a grandes revoluciones, no necesito grandes revoluciones. Si no quiero que se desprendan partículas en mi cerámica, uso pocas revoluciones. Aliso. Nada más es alisar, no estoy cambiando nada. Paso por absolutamente todos los lados. Igual me doy el tiempo de los detalles, los pequeños rincones. Si por alguna razón dejé demasiado volumen en algún lugar, ahorita lo puedo corregir.
Vamos alisando. Una vez que ya alicé, voy, limpio perfectamente bien toda mi restauración, damos vapor, limpio muy bien y entonces empezamos a trabajar. ¿Ok? Y tomamos, en este caso, vamos a trabajar con los colores de Ivocolor. Aquí es muy fácil porque realmente es como les digo, porque luego me dicen, ¿cómo se llama el azul que usaste? ¿Qué amarillo es el que colocaste? ¿Qué número es? Yo les voy a decir, amarillo es amarillo, azul es azul, verde es verde, naranja es naranja, blanco es blanco. Entonces, en base a lo que estén viendo, es lo que tienen que ir tomando. Los armamos normalmente y siempre trato de que no queden en una consistencia demasiado líquida. ¿Ven cómo lo puedo tomar sin ningún problema? Si está demasiado líquido, el problema es de que si quiero lograr algún efecto demasiado específico, vamos a llamar una línea de fractura, pero mi blanco es demasiado aguado, entonces a la hora que lo coloco se va a esparcir por todos lados. Si yo quiero maquillar y que se vea bonito, necesito una superficie humectada, no mojada. Y el control en la cantidad de líquido que vamos teniendo es sumamente importante para el resultado que quiero tener. Entonces, prefiero tener mis stains mucho más espesos para poder yo, en base a tomar líquido, poder agregar esa humedad y hacerlos más difuminados, más suaves o dejarlos mucho más puntuales. Entonces, lo que hago una vez que ya hice toda esta limpieza, tomo líquido y se lo aplico a toda mi corona, por todos lados. Ahorita está, como la acabo de tallar, le di una pasada y además le di una pequeña arenada y limpieza. Si van a arenar, que sea a 2 bar de presión máximo, ¿sí? Y es algo muy ligero. Es nada más a dar una pasada para quitar todo el brillo que podamos tener. Una vez que ya hice esto, tal cual con la mano, quito el exceso de líquido. Porque no lo voy a hacer con un pañuelo, porque lo que quiero es dejar algo de líquido en la corona. Como les dije, necesito una superficie humectada, no mojada. ¿Por qué humectada? Porque en el momento que yo empiece a colocar los efectos que quiero difuminados, por ejemplo, el shade, que es el que me va a dar el ajuste de color A1, A1, A2, A3 o B3 o el color que yo quiera lograr, o los efectos translúcidos, como sería un azul, como sería un violeta, ¿sí? Si está totalmente seca mi corona, recuerden que está ligeramente porosa todavía, no está sellada. Entonces, si yo empiezo a aplicar mi color, en el lugar donde yo empiece a aplicar va a absorber muy rápido y después no voy a poder quitar el exceso. Entonces, por eso humectamos la superficie y con esto podemos hacer que se vea más natural y mucho más difuminado. Entonces, siempre empiezo con el shade, que es el que me va a dar el color. Tomo líquido, cargo el pincel perfectamente bien, ¿sí? Y ya que está así, toco mi pañuelo desechable de un lado. Es decir, hago esto nada más. Esto lo que hace es quita el exceso de humedad de mi pincel. Ya está cargado con pintura que está bien mezclada y de ahí quito el exceso para evitar tener demasiada pintura y que cuando yo empiece a maquillar, en lugar de igualar, me esté pasando o pintando. ¿Ok? Entonces, tomamos, toco una vez y después, cuando voy a colocar el shade, siempre lo hago horizontalmente, nunca vertical. Ahorita mi pincel tiene mucho color. Si yo lo pongo vertical, voy a poner demasiado color en un lado y en el otro no va a haber. Y donde necesito más colores en la parte cervical, no en mesial y distal, sino en cervical. Entonces esto siempre lo hago horizontal, de esta manera. ¿Okay? Y voy subiendo. Una vez que termine, limpio perfectamente bien mi pincel.
líquido, siempre con líquido, nunca con agua, porque si nosotros ponemos agua, dos problemas. Primero que nada, el glaze, el líquido de glaze se abre, porque aunque es un alcohol aceitoso, y si ponemos agua se abre. Eso es uno. Y segundo, algo que estoy tratando de controlar ahorita es la cantidad de humedad. El líquido va evaporándose, el agua tarda mucho más en evaporar. Entonces, si yo limpio mi pincel con agua, voy colocando agua que va a tardar mucho más tiempo en evaporarse y mis colores se van a empezar a mezclar. Entonces, por eso siempre con líquido, nada más. Limpio y seco muy bien mi pincel y después voy quitando el exceso. Y aquí lo puedo hacer si quiero vertical, no hay problema. ¿Por qué lo quito? Porque ya no necesito tanta pintura. Y aunque mi cerámica estaba humectada, sigue estando porosa. Entonces la pintura o el stain que coloqué, en este caso un shade, se mete a la cerámica y ya no se va a mover. Entonces con eso puedo hacer que se vea muy natural y que no se vea pintada. El secreto del maquillaje es que se vea con muchísimos efectos, pero que no se vea que lo pintamos. Tiene que ser muy suave. Limpio muy bien. Ok, ahora, a mí me gusta muchísimo en la parte cervical, justo en el último medio milímetro de mi restauración, colocar naranja. Y es un naranja bien, bien intenso. A ver si lo podemos enfocar. Denme un minuto. Aquí está, es este. Bien intenso, se llama Copper. Está en el sistema. Pero como les dije, naranja, el más naranja que puedan tener en el sistema que estén utilizando. Y este lo vamos a colocar en ese medio milímetro de mi línea de terminación. ¿Por qué? La base de color que tenemos nosotros en la encía es rojo. El contraste que tenemos entre el diente, que es un color claro, y la encía, que es un color intenso, eso es lo que hace, ese contraste que nosotros hacemos a la hora de hacer una corona, ese contraste es lo que hace que se vean automáticamente todas mis restauraciones en boca. Si yo quiero que desaparezca la corona en boca, tengo que hacer que ese paso entre mi encía y mi corona sea mucho más suave. Por eso es solamente medio milímetro y a mí me gusta que sea el naranja. ¿Por qué naranja? La base de color de la raíz de los dientes generalmente es un B3, un B4, de todos los dientes. Entonces estamos hablando de que tiende hacia el amarillo. El color base de mi encía es rojo, entonces amarillo y rojo me da un reflejo naranja. Pueden utilizar naranja, pueden utilizar rosa si quieren, un poco de naranja, o un naranja rojizo que también pueden utilizar. Entonces, como normalmente en la parte cervical nunca tenemos demasiado espacio, quiero aprovechar la mayor cantidad de espacio para poder tener mucha profundidad. Entonces, si yo tengo ya dentina opaca, tengo un poco de dentina y después pongo esmalte intenso y después otro translúcido, voy a tener un borde, un margen cervical sumamente grueso. Entonces, para evitar eso, utilizo pintura, que es muy, muy fácil de lograr mucha intensidad de color en muy poquito grosor. Entonces, colocamos igual, horizontal. Y es algo muy suave. No estoy buscando que se vea una mancha naranja, ¿ok? Muy suave. Vamos colocándolo. De igual manera, limpio mi pincel y quito el exceso. Lo que quiero ir logrando son efectos, que se vayan viendo diferentes, como si hubiera metido unos 20 colores. Y al final vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la mitad. ¿Ok? Por ahí empezamos. Si quiero hacer algo más loco, puedo hacerlo. Podemos subir aquí un poquito naranja. Igual lo vamos difuminando. Poco a poco. Ahí vamos. Ahora, tenemos un borde incisal bastante translúcido. Si quiero que se vea más translúcido, podemos hacer
con ciertos colores podemos crear un efecto translúcido. Es decir, si por alguna razón mi dentina opaca está bloqueando demasiado, yo puedo hacer un efecto visual que nos dé el efecto de translucidez. No significa que voy a crear translucidez, es efecto visual. Y eso lo puedo hacer con azul, con violeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero crear un efecto aquí, podemos colocar azul. Igual, controlo qué tan espeso o qué tan ligero lo quiero hacer con mi pincel, con el líquido. Entonces vamos creando este efecto translúcido en la parte mesial. Podemos crear un poquito más entre mamelones. Siempre recuerden, no lo vamos a dejar como una mancha. Vamos difuminando, pongo más color donde lo quiero y difumino un poquito. Okay. Aquí en esta zona pusimos el yellow, podemos hacerlo más evidente, que puede ser con el mismo naranja. Hay diferentes maneras. Si quiero que sea demasiado evidente, lo puedo poner por la parte vestibular, o si quiero que sea muy discreto, entonces lo puedo colocar por la parte lingual, en el borde incisal, y entonces se va a ver mucho más tenue, mucho más suave por la parte vestibular. Aquí podemos maquillar un poquito más el cíngulo y podemos empezar a ver cómo se empieza a ver mucho más. Podemos intensificarlo poquitito por aquí. Ahora, si quiero que este efecto azul que puse se vea mucho más, tengo que poner un marco, y el marco se puede hacer ya sea con blanco o lo podemos hacer con yellow. El yellow es un amarillo muy bonito, ¿sí? Que aparte de que tiene algo de blanco, el color más opaco que hay en toda la cerámica es blanco. Entonces, si yo quiero bloquear totalmente cualquier cosa, utilizo blanco. Puedo poner blanco y después puedo maquillar un poquito, o puedo utilizar diferentes mezclas desde un principio. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, crema, el cream, que es blanco, y lo puedo mezclar inclusive con algún shade para hacerlo más intenso, o dejarlo como está, y puedo enmarcar este efecto blanco, este efecto azul, perdón, y eso va a hacer que se vea mucho más evidente. Ok, puedo usar el lemon. El lemon a mí me gusta mucho utilizarlo para crear mamelones. Es decir, si por alguna razón no lo hice adecuadamente, entonces vamos a poner un poquitito y difuminamos. Y eso también me ayuda, si es que lo necesito, a bloquear ¿cómo se llama? Mi borde, si tengo un exceso de translucidez, o puedo usar blanco también. Podemos usar blanco para poder hacer algunas pequeñas líneas de fractura. Unas irregularidades, podemos hacer tantas, tan pocas como quieran. La idea de esta técnica es que ustedes puedan lograr una corona que cuando la pongamos contra el colorímetro se vea exactamente igual que el colorímetro, pero con algo más. Es decir, que no sea la corona básica nada más, sino que tenga su propio sello, ¿sí? Que se vea, que la ve el doctor y dice, sí, está como el colorímetro, pero que a la hora que la analicen, es que mira, tiene una pequeña línea adentro, mira, tiene un azulito muy suave, tiene una naranjita, todo muy suave. Siempre es mejor quedarse corto, porque si necesito más intensidad, para eso están los stains. Puedo hacerlo externo también al momento de terminar mi corona. Pero si me excedí, después bloquearlo tengo que quitar y tengo que poner blanco, o de plano reiniciar. Entonces siempre quédense un poquito cortos y funciona mucho mejor, se ve mucho más bonito, ¿no? Podemos hacer tanto, tampoco como quieran. Lo que sí es sumamente importante, les repito, es de que en este estadio su dentina, sus efectos,
los volúmenes que voy a necesitar ya estén en el lugar que necesitan. Porque después de esto, si yo tengo que tallar por alguna razón, me voy a llevar todo esto. Por eso la importancia de poner mi dentina opaca, mi dentina y mis efectos en el lugar perfecto. Por eso es que no lo hago, en mi caso, no lo hago todo en una sola etapa. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero para mí es mucho más controlable de esta manera y trabajo más rápido al final. ¿Ok? Una vez que está así, que digo, es suficiente, ya no quiero hacer nada más, entonces va a entrar al horno. En este caso va a entrar a una cocción de fijación. Es decir, lo único que yo necesito es que mi corona se le peguen los colores. No necesito cocerlos, porque después vamos a poner un esmalte y ahí es donde terminamos de cocer estos colores. Entonces lo único que necesito es que quede seco y en su lugar. Va a entrar a 750 grados. A mí honestamente, les voy a decir, vamos a hacer un programa diferente, porque a mí me gusta que entre todavía más bajo. 725 grados, incremento de temperatura 55 grados por minuto. A mí me gusta siempre cocciones muy lentas, darle el tiempo, y es como hornear un pastel. Si yo quiero que mi pastel quede esponjoso, rico y que no esté seco o que esté crudo, tengo que darle el tiempo suficiente y subir la temperatura adecuadamente. Si el horno está demasiado caliente y meto mi pastel, se me va a quemar de afuera y adentro va a estar crudo. Aquí pasa exactamente igual. O si subo demasiado despacito, me va a terminar secando el pastel. Entonces, 55 grados por minuto para mí es suficiente. No necesito mantener temperatura, no necesito vacío, porque lo único que yo quiero es de que cierre mi horno, seque bien mis colores y de ahí seguir trabajando. ¿Por qué lo hago así? Porque si ahorita empiezo a montar cerámica encima de esto, se van a mover y no quiero. Ahora, para mezclar, a mí me gusta muchísimo utilizar el all around. Prefiero este porque este me da el tono casi igual a como van a salir mis coronas. Entonces yo les recomiendo que utilicen el all around. Funciona muy bien y nos da suficiente tiempo de trabajo y seca bastante rápido. Entonces, ahora, aquí está. Entonces, una vez que salió de la cocción, esto es lo que obtenemos. Aquí ya no se toca, aquí no la tallo. Si la tengo que tallar, tendría que regresarme un paso para volver a maquillar. Entonces, por eso les decía, siempre trato de controlar áreas de contacto, todo ya que esté listo. Ahora, vamos a utilizar esmaltes. Si se fijaron, yo no utilicé los esmaltes normales, que serían como este, el I. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho más utilizar los efectos, que son estos. Denme un segundo. Aquí está, denme un segundo. ¿Ok? ¿Qué es este? A mí me gusta muchísimo utilizar el efecto 1, me gusta mucho utilizar el efecto 3. ¿Por qué? Porque me van a dar las ventajas de tener un esmalte translúcido y opalescente, cosa que no tengo con el otro esmalte. Entonces, a mí personalmente me gusta más utilizarlos así. Y como el tono o el color de mi corona ya lo ajusté con el stain interno, perdón, no me preocupa que el color vaya a variar después, porque estos efectos lo único que tienen es más blanco o menos blanco, dependiendo el que estoy utilizando. El 1 es muy translúcido, después tenemos casi transparente, el 2 tiene un poco de blanco, el 3 tiene mucho más blanco, el 4 tiene muchísimo blanco, con ese bloqueo muchas cosas, y el 5 es color ámbar, y también tenemos violeta, dependiendo de lo que quiero. Es decir, si yo quiero a mi corona tiene demasiado valor, entonces puedo utilizar un violeta y con eso bajo el valor. O necesito subir el valor
en la última capa, cosa que es bien complejo, pero se puede hacer, puedo utilizar el 4. Entonces con eso lo podemos hacer, con eso vamos ajustando. Entonces, una vez que ya tengo y estoy seguro de que ya son los efectos, los colores, todo lo que quiero lograr, entonces vamos a empezar a trabajar. En este caso vamos a utilizar efecto 1 y efecto 3. No tengan miedo de usar los blancos, la verdad es que los grosores que vamos utilizando conforme vamos ya en esta estadía son grosores muy pequeños, pero vamos a lograr grandes resultados con esto. Entonces empezamos con efecto 3, que es más blanco. Y eso lo vamos a poner en la parte donde tengo más volumen. Pero primero, antes de que se me olvide, vamos a utilizar el esmalte especial Orange Pink, naranja rosa. ¿Por qué? Porque yo mi stain tengo que taparlo, si no quiero que después de un tiempo se vaya a deslavar. Entonces vamos a utilizar el Orange Pink para la parte cervical, que es donde pusimos, si recuerdan, ese pequeño naranja, esa línea delgadita naranja. Entonces voy a hacerla, vamos a colocar Orange Pink, que es un esmalte naranja rosa, pero que es muy translúcido. Entonces me da una gran profundidad en la parte cervical y eso hace también que nuestra vista se engañe de en dónde está muy opaco. ¿Sí? Colocamos y difumino. No quiero que se vea una banda, ¿ok? Y no me importa que queden estas líneas, al revés, estas líneas las busco para evitar tener el mismo grosor en todos lados y que mi corona se vea totalmente artificial o me quede una banda. Entonces, grosor en la parte cervical y difumino. Ahora sí, necesito un contraste para poder hacer que mi corona se vea natural, entonces vamos a utilizar efecto 3 y siempre empiezo parte cervical colocando donde necesito más volumen, que es si corto a la mitad mi corona ligeramente hacia distal, vamos colocando y después con el efecto 3 también vamos a trabajar nuestros ángulos línea. Y cierro mi área de contacto. ¿Se acuerdan que habíamos cerrado con la dentina opaca, pero con la contracción me queda un pequeño espacio y ese espacio es donde utilizo mi efecto 3 y me va a dar un esmalte blanco, bonito, que es como se ve en los dientes naturales? ¿Por qué? Porque en la parte interproximal es donde más esmalte tengo, pero es un esmalte blanco con mucha translucidez y esto me lo da el efecto 3. ¿Sí? Vamos arreglando la forma. Tratemos de trabajar muy exacto para después no perder el tiempo tallando. No es lo mismo modificar aquí la forma en plástico o como cuando trabajamos en cera. En cera nos vamos a tardar un minuto en corregir algo o en desgastar algo y en cambio cuando ya está hecho el metal o mi corona monolítica me voy a tardar media hora en darle la forma, ¿no? Entonces, por eso vale la pena tomarse un poquito de tiempo. Yo soy muy desesperado también, no soy el toda paciencia, pero prefiero invertir un poquito más de tiempo ahorita que después tallando. No es lo mismo que yo tenga que tallar a lo mejor algunos detalles a que tenga que tallar la forma entera de mi corona. Como les decía, control de humedad desde un principio. Y vamos alisando también para hacer que cada una de las capas vaya difuminándose con la otra, de tal manera de que se vea como si yo tengo un color
disminuye, después viene el otro, disminuye, y eso hace que no se vean bandas, a menos de que esté buscando esas bandas. Pero normalmente queremos que se vea un paso normal, que se vea natural, que no se vea, es que aquí pusieron más, se ve la parte cervical, la media y el incisal. No, se tiene que ver la transición. Seguimos trabajando con el efecto 3, sigo trabajando mis ángulos línea. Okay. Y ahora, y en toda esta parte del centro vamos a poner efecto 1. El efecto 1, como les dije, es bastante translúcido. Ahora, todo tiene que ver también en base a grosores. Es decir, aunque este es muy translúcido, si yo lo hago delgado va a quedar muy transparente. Pero si pongo demasiado grosor, se va a ir hacia blanco. Entonces, por eso es que es importante saber qué grosores voy a manejar desde el momento que estoy montando mi dentina opaca. ¿Cómo logramos esa parte? Yo siempre digo que cuando hacemos un diente, lo más importante, o cualquier trabajo, no solo un diente, son los primeros 5 minutos y los últimos 5 minutos. Primeros 5 minutos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo todo listo para poder trabajar. ¿En dónde voy a poner más? ¿Dónde voy a poner menos? ¿Qué posición voy a dar? ¿Qué curvas voy a dar? ¿Qué anatomía? ¿Qué forma? Lo pienso desde un principio y en base a eso voy trabajando. Es muy complejo cuando empezamos a aventar cerámica y sobre la marcha vamos corrigiendo. Es decir, empiezo a montar cerámica, ya está opacado mi núcleo y cuando pongo en oclusión resulta que estaba muy alto. Vamos para atrás, hay que desgastar y hay que volver a empezar. O empiezo a montar y cuando ya puse mi dentina y ya hice mi primera cocción sale y resulta que tengo demasiado espacio y tengo que cambiar la forma de mi corona. Entonces, todo eso son tiempos muertos y retrasos en el trabajo. Entonces, aunque parezca que perdemos más tiempo planeando, organizándonos, armando la loseta adecuadamente, que, es que bonito azul, voy a agarrar el azul, es que ahora naranja, pero ya estoy montando, pierdo mucho tiempo, es mejor desde un principio organizar. Y los últimos 5 minutos es, ya que hice forma, ya todo, es tomar y a ver, ¿qué es lo que quería lograr? Este color, este efecto. ¿Lo logré? Sí. Y siendo crítico, área de contacto, va en su lugar, va en todo. O sea, todos esos detalles al final. Y eso va a hacer que trabajen mucho más rápido, mucho más exacto. Entonces, seguimos trabajando, efecto 1. Y entonces, con esto, vamos a lograr un borde incisal opalescente, translúcido, porque también recuerden que necesitamos translucidez para poder hacer que se vean todos los efectos que colocamos dentro. Okay. Y ahora la cara lingual. La cara lingual podemos utilizar efecto 3, efecto 4, el que ustedes gusten. Y a mí me gusta usar aquí también el efecto incisal especial naranja. Es special incisal, o sea, incisal especial amarillo. Y lo vamos a poner sobre el naranja que habíamos puesto para poder hacer que tenga profundidad y que no se vea nada más opaco. Y toda la cara lingual la vamos a hacer con efecto 3. Ya tenemos la base de color que nos la da la dentina opaca. Si necesité yo igualar color, lo hago con mis stains y después ya nada más coloco el efecto 3. La cara lingual de los dientes normalmente es con muchísimo esmalte. Y como normalmente no tenemos espacio tampoco, yo creo que, o no sé si solamente son los trabajos que me mandan a mí los que no tienen espacio, entonces por eso es que colocamos el efecto 3 que me va a dar mucha translucidez y lo coloco en grosores muy muy delgados
y me va a dar ese blanco bonito que voy a necesitar. Toda la cara oclusal la vamos a hacer con el efecto 3. Yo sé que muchos dicen, nadie se fija en la parte lingual. Ya sé, pero ese es el extra. Esa es la cosa diferente que podemos hacer en nuestra práctica para hacer que se vea bonito. Un poquito de efecto 1 en borde incisal porque no quiero tapar. Si yo quiero que se vean muy, muy evidentes los efectos que coloqué en incisal y veo que me hace falta, en la parte de atrás pongo blanco. En lingual, en borde incisal, pongo un tono más blanco. ¿Por qué? Y tiene lógica. Vamos a analizarlo. Si yo tengo una ventana, un vidrio, y yo pinto con algún color translúcido, azul, amarillo, naranja, verde, el color que quieran, y quiero que se vea mucho, si yo lo pongo contra la luz, se van a ver suaves. En cambio, si yo pongo una pared blanca en la parte de atrás, voy a ver mucho los colores. Entonces, así es como puedo controlar si quiero que se vean más evidentes, si quiero que se vean menos. Entonces, puedo colocar translúcido por la parte de atrás o por enfrente puedo colocar blanco. Algún esmalte blanco que podría ser, por ejemplo, un efecto 2 me va a ayudar o inclusive el mismo incisal. Y con eso puedo bloquear esos colores. ¿No? Damos forma, un poquito. Siempre me dejo un poquito más de volumen. A mí me gusta terminar tallando, sobre todo toda la textura y las últimas formas directamente sobre la corona. Sí, vamos quitando todos mis excesos. Ahora sacamos la corona. Ok. Y vamos a afinar todos los detallitos. Lo mismo, la parte cervical, vamos a ajustarla para evitar tener sobrecontorneos o que se abra la cerámica. Si la cerámica no está bien delgada en la parte cervical, se abre y se separa un poquito del margen y no queremos eso. Entonces afino muy muy bien, acordándome justamente cuáles fueron los colores que puse, si es que necesito agregar para evitar que me queden parches de colores diferentes. ¿Ok? Y ahora la zona interproximal tenemos el naranja, pero no quiero que sea tan evidente. Aquí es donde sí utilizo el incisal, en este caso el I1 o I2, el que ustedes quieran, y también me va a ayudar a un poquito más de contraste. Aquí tenemos blanco, aquí vamos a tener otro tono de blanco. Y vamos a tener un área interproximal translúcida, pero con la fuerza del esmalte que necesito. Vamos ajustando bien mis márgenes, quitamos todo lo que me vaya a estorbar. Área interproximal nuevamente con el esmalte. Compenso un poquitito nada más porque recuerden que voy a tener más o menos un 20%, entre 15 y 20% de contracción, pero a menor volumen, menor contracción. Si yo tengo demasiado volumen, voy a tener mucha contracción. Entonces, si tengo menos volumen, voy a tener menos contracción, entonces tampoco tengo que compensar demasiado. Okay. Ahí vamos. De igual manera, aliso, siempre aliso. ¿Por qué? Porque aquí me quito, lo único que hago es esto y aliso bastante mi superficie. En cambio, si tengo que tallar, me tardo más. Limpiamos bien todos los margencitos. Y entra al horno. A mí me gusta en la misma cocción que mi primera cocción.
porque solamente va a llevar estas 2 cocciones. Saliendo de esto prácticamente mi corona va a estar. Ahora podemos meterla en una segunda cocción y vamos a bajar 10 grados, si es que les gusta de esa manera. Como les digo, a mí en especial me gusta más que sea en la misma temperatura. Sobre todo para poder lograr que los transparentes se vean más. Si bajo la temperatura, luego cuesta un poquito de trabajo poder ver los transparentes. Y como en este caso quiero, por ejemplo, que mi esmalte, el efecto 1 quede bien translúcido, entonces por eso lo vamos a meter en la misma cocción. Ok, entonces gracias a la magia de la televisión, tenemos la corona como saldría. Déjenme limpiar un poquito. Ok, y ahí está. ¿No? Podemos ver los efectos en translúcido. En este caso maquillamos mucho más esta, hicimos más efectos, muchas cosas diferentes. Y entonces ahora vamos a dar forma y a tallar. Déjenme quitar esto de aquí. Ok. Y vamos a tallar. Generalmente a mí me gusta utilizar fresa de diamante, grano medio o grano fino para poder dar la forma. Utilizo bajas revoluciones porque no necesitamos muchas revoluciones. El usar muchas revoluciones no significa que vamos a trabajar más rápido. Al contrario, vamos a sobrecalentar nuestra restauración, podemos empezar a arrancar pequeños pedacitos de cerámica que no es recomendable porque nos quedan como poros y no quiero eso. Ahora, una de las cosas que si se fijan que podemos ver en esta corona es que veo perfectamente bien en dónde están los translúcidos, se ven bien los azules, se ven todos los colores bien. Eso significa que mi cocción es adecuada. Si cuando sale del horno y no alcanzo a ver todos los colores o todo lo que yo quise lograr, significa que no estoy llegando a la temperatura adecuada o que el vacío de mi horno no está entrando adecuadamente. Mucha gente se espera a que cuando ya sale de glaze, entonces voy a ver todo. Sí y no. Digamos, lo único que hiciste es, porque el glaze lo que hace es sobrecocer la capa superficial para sellarla. Entonces alcanzo a ver algunas cosas, pero no todo. En cambio, aquí veo ya perfectamente cómo va a estar mi corona. La ventaja de esto es que es una cocción mucho más compacta, mucho mejor hecha, y con esto, a la hora de que yo tallo, tengo la libertad de decidir si quiero glasearla o solamente quiero pulirla. ¿Ok? También al momento que la mandamos a boca, por ejemplo, si es un molar y tienen que hacer algún ajuste, con pulirlo es suficiente si la cocción es adecuada. Entonces, por eso siempre tratamos de que la cocción y que lo que vaya saliendo yo lo vea. Ajustamos áreas de contacto, eso es lo primero que hacemos. Siempre vemos que nuestra corona baje, que mis perfiles emergentes sean adecuados y a partir de eso empiezo a trabajar. Entonces, comenzamos por la cara vestibular. Y lo que hago para poder lograr que mi corona tenga un perfil emergente adecuado es, tomo la que no muevo, es mi pieza, es decir, mantengo un ángulo, solamente la muevo horizontalmente y el que voy cambiando de forma es mi corona. Y son pocas revoluciones, no necesitamos tantas. Estamos hablando más o menos de unas 20,000, 15,000, varía. Si tienen dudas de si estoy presionando demasiado o no, podemos regularla. Pónganlo, por ejemplo, ahí está, en 16,000. Y puedo pisar completo y con eso sé que solamente estoy llegando ahí. Eso, y tampoco hago demasiada presión. Voy a dejar que mi fresa trabaje. No voy a hacer yo la fuerza porque voy a terminar cansadísimo. Eso, y además me llevo las fresas muy rápido y la pieza se va desgastando más rápido. Entonces dejo que trabaje sin necesidad de demasiada presión. Vamos dando forma. Vamos
trabajando nuestras... Primero siempre aliso, importante tener lisa la superficie para empezar a trabajar. Y empiezo a trabajar contornos. Entonces, vamos dando formita, respetando mis ángulos línea. Borde incisal lo recorto hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con el diente, los anteriores, que generalmente tiene una forma triangular. Si yo recorto de aquí y empiezo a recortar de acá para darle la forma, la oclusión y todo, mi borde incisal empieza a bajar. Entonces, pues siempre lo dejo al final y siempre está ligeramente más largo del tamaño que quiero lograr, para que una vez que yo termine, entonces pueda hacer el recorte por la parte lingual, y para eso siempre utilizo una rueda. ¿Ok? Siempre utilizo una rueda. ¿Y cómo lo hago? Es de que, a ver si alcanzan a ver, así. No, es que no me acomodo. Ahí, así. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a recortar de esta manera, de tal manera de tener un recorte en 45 grados de mi borde incisal, para poder tener visualmente un borde incisal delgado, pero que tenga el grosor adecuado para resistir. Si yo quiero que mis coronas se vean estéticas, se vean individuales, entonces necesito, y que no se vean burdas. A mí me pasaba en un principio que tenía forma, tenía todo, pero mi borde incisal era grueso. Entonces el problema es de que se veía gruesa, se veía burda y se veía siempre inclinada hacia el lado equivocado. Y no importaba cómo trabajaba yo mis ángulos líneas, seguía viendo así, hasta que empecé a hacer ese corte a 45 grados, que es como lo hacemos. Entonces, si yo tomo mi rueda, siempre es a partir del lingual y hago el corte. ¿Ok? Y entonces, con esto, voy teniendo un borde incisal de buen grosor, pero delgado. Y con eso no voy a tener problemas de fractura. Entonces, y siempre ponemos orden a la hora de que vamos a empezar a trabajar. Como les decía, lo primero que hago es, con mi muñón, veo que no tener exceso en mi cerámica, es decir, que no esté sobrecontorneada. Vean cómo en muy poquito grosor, prácticamente nada, estoy teniendo gran profundidad de color, de efectos. Una vez que esté glaseada van a poder apreciar esto. Y entonces, eso es lo primero, veo. Segundo, áreas de contacto. Tercero, empiezo a ver contornos de toda mi corona, que vaya quedando en arco, que no me quede fuera, ¿sí? Ya que dice eso, entonces aquí, ya en mi modelo, empezamos a trabajar un poquito más. ¿Sí? Empiezo en contornos, ahorita, anatomía, formas. La textura es la última parte que hago, porque ya va a estar mi corona en su lugar. Esta vamos a montar, quedó montada ligeramente sobre el central, porque es lo que estábamos buscando, ¿sí? Afinamos, voy poniendo las estructuras macro de mi textura. Empezamos de macro, después vamos a micro, limpiamos y vean cómo empieza a salir todos los colores que pusimos, empieza a ver todos los efectos. Y recuerden que hay que copiar. Nosotros, el técnico dental no crea dientes, copia. Nosotros copiamos. Entonces, si tenemos el otro diente, vamos copiando la forma del otro y vamos viendo las estructuras. Vamos viendo formas, ¿no? Como les decía, detalles. Una de las cosas que me enseñaron es de que al momento que nosotros estamos tallando y dando forma, es no quedarme más de 10 segundos en el mismo lugar.
Si nosotros nos quedamos en un solo punto demasiado tiempo, entonces empezamos a perder toda la perspectiva. Es decir, a lo mejor en un principio yo me estoy fijando en estos 4 dientes para poder dar forma. Después de un tiempo, si me quedo demasiado en este, voy a empezar a ver 2, después voy a ver 1 y después voy a ver solamente el fragmento donde estoy trabajando. Entonces pierdo toda la objetividad de todo el caso y es cuando empezamos a cometer los errores. Desgasté demasiado, di demasiada anatomía. ¿Por qué? Porque ya no estoy copiando, ya estoy creando. Entonces tenemos que copiar. Entonces por eso tallamos en un lugar unos 5 o 6 segunditos y me voy a otro lugar a copiar también. Y todo es copiar, nada más es copiar. ¿Sí? Y puedo tardarme tanto o tan poco como yo quiera. La parte lingual, también le doy un poco de forma. Aquí me gusta utilizar una fresa en forma de pera, porque favorece muchísimo la forma que tenemos en la parte lingual. Borde incisal, damos una forma bonita. Vamos copiando, siempre copiamos. Y en muy poquito grosor podemos lograr grandes cosas. Con esta técnica. Esta es una técnica tan sencilla que hasta yo la puedo hacer. Entonces, para ustedes va a ser pan comido. Limpiamos. Se va viendo absolutamente todo lo que creamos. Todo lo que pusimos interno. ¿Sí? Así es. Y ahora, si ya estoy contento con esto, entonces ahora vamos a trabajar la superficie para poder terminarla. A mí me gusta que no se vean todos los cortes que hemos hecho demasiado estructurados. En la naturaleza, aunque hay cortes fuertes, como sería la parte del borde incisal, que es natural para poder separar la parte vestibular del incisal o de la palatina, o en el caso de los posteriores, justamente donde tenemos nuestras cúspides, ahí tenemos corte fuerte para poder separar la parte vestibular de la parte oclusal y que realmente se vea una anatomía bonita. Todo el tema de textura son líneas que son orgánicas, es decir, una se va continuando con otra, aunque hay cortes drásticos, véanlo, y siempre en la anatomía vestibular sobre todo, siempre tenemos un paso muy orgánico. Nosotros ahorita lo que acabamos de hacer son cortes agresivos, son fuertes porque están hechos con la fresa. Entonces ahora vamos a tomar un cono de lija y con esto vamos a dar una pasada ligera. ¿Y por qué lija? Porque no quiero que me quede demasiado pulida la superficie. Con este vamos a integrar, pero voy respetando todas las estructuras que hice. Y es es una lija muy suavecita. Hay de diferentes colores, de diferentes grosores. Hay amarilla, hay roja, hay verde. Entonces, con todas estas puedo ir trabajando. Y también, si quisiera yo hacer algún desgaste todavía, puedo hacerlo, porque también desgasta. Okay. Ahí va. Y en los lugares donde necesito que quede más pulido, uno de ellos sería el borde incisal. ¿Por qué el borde incisal? Porque es con el que, sobre todo en anteriores, es con el que incidimos. Entonces es un diente que ha trabajado bastante para cortar y generalmente todos esos desgastes son muy pulidos. Entonces ahí sí utilizo hule, doy una pasada muy suavecita, empiezo con uno grueso.
Y también lo paso en las áreas donde necesito que quede perfectamente bien pulido, como serían las partes interproximales, para evitar que se acumule mucho la placa. Doy una pasada con un disco de hule grueso, después uno fino, una pasada suave. Con el hule muy suave, sí le doy una pasada a todo, muy, muy, muy ligerito. Y de ahí glaseamos. Bueno, lo primero que hago, ya que estoy así, entonces limpiamos. Limpio perfectamente bien, tomo vapor y limpio perfectamente bien toda mi superficie para evitar que tenga algún resto de hule o de la lija o del mismo diamante, que no quede absolutamente nada. Y después vamos a tomar, a mí me gusta un glaseado muy natural. No me gusta que quede extremadamente glaseado, ¿sí? Me gusta que se vea todo el trabajo que hice en mi superficie. Si yo pongo demasiada pasta de glaze, voy a bloquear absolutamente todo o voy a perder toda mi textura, toda la forma que había logrado. Entonces, lo que hago es, tomo líquido, ya que está seca, ya limpié y todo eso, tomo pasta de glaze, ¿ok? Suficiente, y ahorita este es un pequeño truco, que la verdad es que es fantástico. Coloco la pasta de glaze generoso, ¿ok? Así. Pongo suficiente y después con el dedo quito empujando. ¿Qué gano con esto? Que el polvo de glaze, hago esto, así, empujando y quito el exceso, que el polvo de glaze entre en los pequeñísimos poros que pudieran haber quedado en mi superficie y los va a sellar. Y después ya nada más tomo un poco de líquido, que no quede demasiado húmedo, y doy una pasada ligera. Nada más. Y así, con el puro líquido, va a entrar. Y vamos a tener un resultado muy, muy natural. Si cuando salga, ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me piden que queden mucho más glaseadas, más brillantes mis coronas. Entonces lo que pueden hacer es pulirlas manualmente. ¿Por qué no poner más pasta? Por lo que les decía, vamos a perder toda la superficie, va a quedar demasiado brillante. Y cuando nosotros tenemos una superficie extremadamente brillante, el problema que tenemos es que funciona como un espejo. Seguramente todos han visto o han pasado enfrente de las ventanas que les ponen una película que hace ver como un espejo, pero que en la parte de atrás sí se ve. O sea, si yo estoy dentro del cuarto puedo ver del otro lado, pero ustedes de frente no. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque me refleja mi imagen y no me deja ver el fondo porque me está reflejando la luz. Aquí pasa igual. Si yo glaseo demasiado mi corona, cuando llegue a la boca va a reflejar demasiado y entonces no voy a poder ver esos pequeños efectos que logré. Entonces siempre es un efecto más suave, es mejor. Si quieren que brille un poquito más, pero manteniendo su textura y todo, entonces glaseenlo de esta manera, ¿sí? Que entra en el programa de glaze normal, que son 750 grados, y cuando salga pueden pulir. La idea de esto es de que al final podamos tener una restauración de esta manera. ¿Okay? Esto es lo que podemos lograr
Podemos tener muchos efectos, pocos efectos, bordes incisales muy irregulares, poco irregulares, tanto, tan poco como ustedes quieran. Esta técnica nos permite jugar y sobre todo que es una técnica que nos permite que cualquier error lo podemos arreglar más adelante. Es decir, yo no puse bien mi dentina porque puse demasiado transparente. No hay problema, con el maquillaje lo puedo bloquear o cuando ponga mi esmalte puedo también, ahí está, puedo también corregir. Pinté demasiado, lo puedo quitar. Me faltó color, lo puedo hacer más adelante, no necesariamente tiene que ser ahí. Quiero que se vea muy, muy translúcido y me faltó, pintamos un poquito y pongo más translúcido. Entonces es una técnica que nos permite corregir adelante y no regresar. Muchos de los errores y donde perdemos mucho tiempo es justamente regresando. Entonces, si lo intentan de esta manera y la cerámica, si ustedes pueden ver en grosores muy, muy, muy pequeños, podemos lograr que desaparezcan. Las coronas, he hecho casos que tenemos metal porcelana y después IMAX o circonio a un lado, utilizando IMAX y utilizando Style, y realmente el efecto visual que logramos es espectacular y no se nota cuál es metal porcelana y cuál es libre de metal. Entonces, creo que esta es una manera muy sencilla, muy rápida y sobre todo muy predecible de trabajar. Sé exactamente cómo va a salir lo que estoy colocando. A mí me pasaba que ponía naranja, bueno, y si va a salir naranja hasta donde yo lo quiero o no va a salir, fue suficiente, no fue suficiente, tengo que poner más, tengo que hacer otra cocción. Entonces yo creo que con esto podemos lograr algo muy, muy fácil, ¿sí? Espero les haya gustado, este es el resultado y pues estoy aquí para poder resolver cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias y pues, continuamos.